Bienvenidos a una nueva entrevista en Diálogos de Villacisneros. Hoy nos acompaña Leopoldo López, que necesita, la verdad, que muy poca presentación porque la peripecia que él ha vivido en su país, en Venezuela, es suficientemente conocida en España, pero aún así sí diré que hoy va a tratar de contarnos su experiencia como activista y como luchador en favor de la libertad y de la democracia en Venezuela y las consecuencias que ha tenido que arrostrar precisamente por dar esta batalla hasta 2013 frente a Hugo Chávez, y a partir de esa fecha, con la muerte del dictador, ahora contra Nicolás Maduro. Leopoldo entre 2000 y 2008 fue alcalde de Chacao, que está en el área metropolitana de Caracas, y en la actualidad es coordinador nacional del partido que él puso en marcha en su momento, Voluntad Popular, y es uno de los colaboradores más directos del presidente encargado de Venezuela, de Juan Guaidó. Sus problemas principales comenzaron en el año 2014, fundamentalmente después de las manifestaciones que se desarrollaron el 23 de enero y el 12 de febrero, unas movilizaciones que se convocaron para reclamar la democracia en Venezuela y que se saldaron, creo recordar, Leopoldo, no sé si la cifra es exacta, con 43 muertos, como consecuencia fundamentalmente de la actuación de las fuerzas de seguridad. Y Leopoldo, como líder de estas protestas, pues tuvo que encarar la acusación por parte de la justicia venezolana de ser el responsable y ser, por tanto, el acusado de incitar a la violencia. Y lejos de esconderse, Leopoldo, el 18 de febrero, a pesar de que días antes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, había ofrecido a su familia la posibilidad de una salida honrosa, digamos, de Leopoldo para que no molestara fuera del país, exiliado a otro lugar, Leopoldo decidió presentarse en Caracas y se entregó en medio de una manifestación de apoyo popular enorme a la policía. Acto seguido, sin solución de continuidad, fue conducido a la prisión de Ramo Verde, donde permaneció encerrado a la espera de juicio durante casi un par de años, quiero recordar, y por eso se trata en esta entrevista de abordar, digamos, esta doble vertiente en tu vida, Leopoldo, la experiencia personal de tu estancia en prisión como prisionero político del régimen de Nicolás Maduro, y también tu experiencia política, que fue precisamente la que te llevó a padecer esta experiencia personal. Por eso, yendo ya a una primera pregunta dentro de de lo que tuviste que padecer personalmente, quería saber que nos contaras cómo afrontaste esta clara injusticia y si en algún momento llegaste a perder la esperanza por recuperar la libertad, porque como dices en tu libro Preso pero libre, dices que precisamente cuando iniciabas la huelga de hambre decías: he recordado una frase de una película, 118 días, sobre Maciar Bahari, un preso político en Irán, que me comentó mi abogado Juan Carlos. En ella, el torturador que interrogaba brutalmente a los prisioneros decía: no solo debes sacarles la sangre, más importante es arrancarles la esperanza. De ahí esta primera pregunta, Leopoldo, ¿cómo afrontaste esta situación y si en algún momento titubeaste y llegaste incluso a perder esa esperanza por recuperar la libertad? Carlos, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Mira, fue un periodo muy largo, un periodo de 7 años privado de libertad, pero también de muchos años antes de ir a la cárcel de lucha. Yo fui víctima de varios intentos de homicidio en los que fallecieron personas muy cercanas, otros salieron heridos, fui secuestrado y permanentemente atacado por la dictadura.
algo que me ocurrió a mí, pero también a muchos otros en Venezuela. Es decir, nosotros venimos enfrentando un conflicto desde hace muchos años. Obviamente el ser privado de libertad llevó eso a otro nivel, para mí, para mi familia. Sin embargo, a tu pregunta sobre la esperanza, yo nunca perdí la esperanza, ni tampoco me arrepentí nunca, ni me he arrepentido de haberme presentado voluntariamente ante una orden de captura que incluso la dictadura buscaba que yo saliera del país en aquel momento. Y tomé la decisión de enfrentar la justicia injusta, porque no es una justicia fundamentada en la ley, en el Estado de Derecho, en el debido proceso, sino más bien es una justicia manipulada, injusta, truncada para favorecer los intereses de la dictadura, y sabía que eso es lo que me estaba enfrentando. Y estaba muy consciente de que nos tocaba en ese momento dar un testimonio muy claro de que Venezuela era una dictadura. Hasta ese momento, los venezolanos, y mucho más quienes veían el tema de Venezuela desde el exterior, pensaban que Venezuela era una democracia con sus problemas, pero democracia al fin. A partir de ese año quedó claro que estábamos enfrentando una dictadura. Y eso era parte de nuestro compromiso con esta lucha, visibilizar el problema, presentarlo ante los venezolanos y el mundo. En lo personal fue complejo. Yo tuve buena parte del tiempo que estuve privado de libertad en confinamiento solitario. Estuve buena parte sometido a presiones por parte de mis custodios, que llegó a ser claramente tortura psicológica, y eso es algo que evidentemente fue muy complejo, pero nunca perdí la convicción ni la esperanza. Y yo creo que eso es lo fundamental en una lucha como esta. Tú puedes estar en una situación muy difícil, y esto creo que aplica no solamente para el caso particular de la política o lo que nos tocó vivir a nosotros, creo que aplica en general para la vida. Cuando estás en un momento extremo, pues aferrarse a la fe, aferrarse a la esperanza, a la convicción que te da una idea, que es lo que te mueva, porque al final del día los seres humanos nos movemos por ideas, nos movemos por convicciones. Cuando esas ideas, cuando esas convicciones están firmes, pues uno puede avanzar y superar los obstáculos. Y eso es lo que a mí me tocó. Hay otra cuestión en el libro que me parece muy interesante que nos comentes, porque a veces parece difícil de entender, ¿no? El 10 de septiembre de 2015, al final, en ese juicio farsa con un tribunal amañado, como incluso reconoció ya desde el exilio el fiscal que participó en tu juicio, que dijo que había recibido órdenes de Maduro, precisamente para que esa condena de 13 años por incitación a la violencia se produjera. Hay un apartado que dice lo siguiente, y que yo creo que requiere de una explicación, ¿no? Dices: estoy preso, pero soy libre, libre de pensar en lo que quiera, libre para visualizar la Venezuela que queremos construir, libre de imaginarme con mis hijos, mi esposa, o simplemente libre de caminar las calles de Venezuela. ¿Cómo puede uno sentirse libre después de lo que nos acabas de contar, de cómo se te somete a esa tortura psicológica, y sabiendo que te vas a enfrentar a una condena como esta que finalmente se produjo, en la que te condenaban a 13 años de prisión? Mira, para mí esa fue una condena fundamental en la manipulación de la justicia. Cuando uno es un preso político, y por eso hay la categoría que la ha planteado y la ha desarrollado Amnistía Internacional durante muchos años, que es la categoría de ser un preso de conciencia. Es decir, tú estás preso por tus ideas, por tus convicciones, por tu conciencia. No tiene una profunda convicción, una profunda razón por la cual se está sufriendo ese confinamiento. Y yo titulé mi libro, que lo tienes aquí, agradezco que lo haya traído. Lo titulé Preso pero libre, porque así me sentía yo en la cárcel. Yo estaba preso, mi cuerpo estaba preso, pero yo estaba libre de conciencia, estaba libre de soñar, de visualizar una Venezuela posible. Estaba libre de enfrentar a mis custodios, de tratarlos con respeto si me trataban con respeto, pero también de tratarlos con firmeza si tocaba también hacerlo. Y me tocó muchas veces enfrentar a mis custodios, pero siempre sabiendo que mi espíritu estaba libre, que mis convicciones estaban libres. Yo soy católico, pero quizás como muchos católicos, ¿no? En el sentido de que uno nace bautizado, va a la primera comunión, quizás a
A la confirmación, hacen los sacramentos, a misa, un domingo sí, otro no, como creo que es la mayoría de los practicantes. Pero estando en la cárcel a mí me tocó aferrarme a la fe de una manera muy distinta. Yo tuve una experiencia espiritual muy intensa, muy intensa. Y eso a mí me llevó a tener un nivel de espiritualidad que me permitía enfrentar las adversidades. Y como te digo, no soy una persona dedicada a esto, pero sí me tocó leer el Evangelio estando preso. Y cuando tú lees, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la persecución de los apóstoles, cómo eran perseguidos, cómo eran encarcelados, cómo enfrentaban a sus custodios, yo conseguí allí también buena parte de la inspiración. Es decir, cuando tú tienes una idea, cuando tienes una convicción y estás enfrentando una adversidad por esa convicción, pero la convicción y la idea es superior a la adversidad, no puedes seguir adelante con la frente en alto. Y por eso titulé Preso pero libre. Eso no borra lo difícil que fue, no solo para mí, sino para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mi madre, lo que fue el proceso que nos tocó vivir. Y tengo que decir que es algo que han vivido decenas de miles de venezolanos, porque esta es mi historia, pero mi historia no es única. Mi historia es la historia de miles de personas que han ido a la cárcel por sus convicciones, por su posición firme ante la dictadura, que han sido víctimas de la dictadura. Y creo que es muy importante recordar que en esta lucha han sido miles de personas que hoy son anónimos. Yo tengo si se quiere, la oportunidad de estar aquí contigo, de hablar fuera, de que mi caso se conozca, pero siempre tengo que recordar el caso de miles de personas que sufrieron y siguen sufriendo la persecución, la represión, el encarcelamiento, el odio y la maldad por parte de la dictadura de Maduro. Vamos ya con la parte, digamos, más relacionada con la reflexión política después de estas dos preguntas anteriores, que eran más personales sobre tu vivencia en prisión. ¿Qué pueden esperar los venezolanos del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su líder Nicolás Maduro? ¿Hay alguna posibilidad de que este partido y su líder evolucionen hacia la democracia como consecuencia de las presiones internas o externas que pueda recibir, o no se puede esperar absolutamente nada? Mira, yo espero que se pueda construir un camino hacia una transición no traumática para los venezolanos, porque ya lo que hemos vivido ha sido bastante traumático. Venezuela pasó de ser un referente de democracia, de libertad, de prosperidad en América Latina, a convertirse en un país que ha tenido la mayor tragedia humanitaria en la historia del continente americano. 7 millones de personas han tenido que huir del país buscando comida, alimento, oportunidades, futuro, resguardo, pero 9 de cada 10 venezolanos hoy están en una situación de pobreza. Es decir, ha sido muy difícil lo que se ha vivido, y todo eso es responsabilidad de la dictadura. Ya eso ha sido muy traumático, pero nosotros esperamos que se pueda dar una transición de la mano con las grandes mayorías de nuestro país, es decir, de la mano de la democracia, de la mano de una elección libre. Y por eso es que nosotros estamos luchando, y desde hace mucho tiempo hemos estado en ese camino. Si leíste el libro, yo en el año 2015 hice una huelga de hambre por 28 días precisamente pidiendo elecciones libres. Es decir, esto no es algo nuevo para nosotros. Y esperamos que la transición se pueda dar por ese camino. Eso va a requerir de mucho acompañamiento internacional, porque el conflicto de Venezuela hoy es un conflicto internacional. Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, de China, de Cuba, de Irán, de Bielorrusia, y nosotros pues requerimos el apoyo de las democracias del mundo para acompañar este proceso que nos permita darle la oportunidad a los venezolanos que deciden el futuro. Eso es lo que nosotros esperamos. Y en ese camino, evidentemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela pues tiene parte en esa transición. Yo estoy seguro que de haber unas elecciones libres y justas, independientemente de quién sea el candidato de los sectores democráticos, va a ganar ese candidato, esa candidata, porque los venezolanos quieren cambio, y los venezolanos quieren libertad y quieren democracia, y eso no se consigue con el Partido
de la dictadura. Sin embargo, lo responsable es poder construir una transición de una base muy ancha en donde quepan todos. Por supuesto que hay que señalar que los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, tendrán que enfrentarse a la justicia como individuos, pero tenemos que ser conscientes que hay que buscar una transición en donde podamos estar todos los venezolanos. Esa es la visión que yo tengo. Sé que hay quienes quisieran proponer una visión maximalista, es decir, bueno, con todo lo que ocurrió en la dictadura, con el partido de la dictadura, con todos los que participaron estos últimos 22 años, tendría que excluirse. Yo creo que eso es imposible. Yo creo que eso es muy difícil plantearlo de esa manera. Creo que sería traumático al futuro de los venezolanos plantearlo de esa manera. Y hay ejemplos, ¿no? Todos muy distintos a lo que nos va a tocar, pero sí son referentes. La transición española es uno, la transición en Chile a la democracia es otro, la transición en los países de Europa del Este hacia la democracia después de la caída del muro de Berlín es otro. Entonces, ahí hay ejemplos, pero nos toca lidiar con nuestras propias particularidades, pero me pregunta cómo lo visualizo, espero que pueda ser de esa manera. Hay una cosa que sorprende a los que vemos lo que ocurre en Venezuela desde fuera de Venezuela. El 5 de enero de 2019, Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y parecía que era solo cuestión de tiempo, de poco tiempo, la destitución de Maduro. Desde entonces han pasado ya más de 3 años, ¿no? Y Maduro sigue igual de lastrado por la corrupción y por el fraude electoral. ¿Por qué se ha frenado este proceso? ¿Tiene que ver la desunión de la oposición, pues no sé si Corina Machado por un lado, Antonio Ledezma por otro, Juan Guaidó por otro, Leopoldo López por otro? Ese es el principal problema de que parezca que Maduro tiene una especie de prórroga para continuar en el poder, o hay otras circunstancias más importantes que la desunión de la oposición. Mira, agradezco mucho la pregunta, Carlos, porque esa lectura que tú acabas de dar es muy común y creo que es la lectura más fácil de tratar de explicar un proceso muy complejo. Digo que es la más fácil porque es muy fácil llegar a la conclusión. Digo, no eres tú el primero, ni serás el último, es algo muy común. Y dice, bueno, el problema de Venezuela es que la oposición está desunida. Mi respuesta concreta, contundente es no, ese no es el problema de Venezuela. Esa no es la razón por la que no hemos salido de la dictadura. Que hay problemas dentro de los sectores democráticos con respecto a la unidad, es verdad, eso es cierto. Pero durante muchas veces, en varios momentos, hemos demostrado que en los momentos críticos estamos unidos. En el año 2015 fuimos una elección todos unidos en toda la diversidad y ganamos 2/3 de la Asamblea Nacional. En otros momentos, a lo largo de estos 22 años de lucha, hemos estado unidos en los momentos críticos, cuando se fue a las elecciones presidenciales en 2012, 2013, incluso en el año 2019, cuando Guaidó es reconocido como presidente de la Asamblea y presidente encargado, había una unidad en todos los sectores. Pero el hecho de no haber logrado la salida del dictador genera tensiones. Y te digo más, yo creo que es una característica común de los países que enfrentan las autocracias de tener los sectores democráticos divididos. Incluso aquí en España había una tremenda división de todos los sectores que se enfrentaban al franquismo durante la dictadura. Habían, creo que antes de la transición, 600 partidos en España. No había una unidad de los sectores. Es decir, es muy común que ante dictaduras, ante sistemas autocráticos, los que la oponen estén desunidos. Y eso lo veo en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, pero también lo veo en el caso de Bielorrusia, de Rusia, de Hong Kong. En todos los países donde hay estos conflictos existen. Eso no quita que eso no sea un desafío, lo es. Y nosotros seguimos trabajando en eso. Pero esa no es la razón por la que todavía está Maduro en el poder. Si a mí me preguntas cuál es una razón que tenga más peso que todas las demás, porque obviamente son muchas las variables, hay una que para mí es fundamental, que es el tipo de apoyo que recibe la dictadura de parte de Rusia, de China, de Turquía, de Cuba, de Irán. Ese apoyo internacional que recibe la dictadura es muy superior al apoyo que reciben los países democráticos, los sectores democráticos de los países democráticos.
y creo que esa es una de las principales razones que ha permitido que Maduro se enquiste en el poder. Lo segundo es que hubo un hecho que afectó de manera similar a todos los países donde se está dando esta tensión por la democracia, que fue la pandemia. La pandemia fue un periodo de 2 años que le dio tremendas herramientas a las autocracias del mundo para ejercer más control social. Contrario a lo que quizás se pensó al principio de la pandemia, que esto podía ser un escenario de mayor tensión para las dictaduras, sucedió todo lo contrario. Sí, las dictaduras, y esto sucedió en sistemas autocráticos muy evidente en China, muy evidente en China, con el uso de tecnologías, de control social, de una cantidad de herramientas que se impusieron a partir de la pandemia, pero también en Rusia, también en Bielorrusia y por supuesto en Venezuela, que se utilizó este periodo para afincar mucho más el control social de las autocracias sobre la sociedad. Se desmovilizó completamente el país por las razones de la pandemia. En el caso de Venezuela tampoco había gasolina. Es decir, pasamos 2 años con una losa de concreto impuesta sobre la sociedad que hizo muy difícil la movilización. Y nos toca volver a retomar eso. Esta es una lucha que al final se gana cuando la gana. Y la pierde el que se retira. Y nosotros pues nos toca seguir adelante hasta que logremos ese momento en donde se abra una puerta para unas elecciones libres y que sea el pueblo venezolano el que decida su futuro. Hilando con esto que comentabas del apoyo de autocracias como China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, con una Rusia desgraciadamente lo digo, con una Rusia centrada ahora en la invasión de Ucrania y la guerra que mantiene allí, con la resistencia del pueblo ucraniano, ¿no crees que de algún modo se abre colateralmente una especie de ventana de oportunidad para Venezuela, al no estar ya Venezuela en el foco de Rusia por estar tan centrada y tan vinculada ahora al problema que tiene con su invasión de Ucrania? Bueno, yo creo que es muy importante poner las cosas en contexto, ¿no? En Ucrania, de alguna manera, por supuesto de manera indirecta, también se está dando la lucha por la libertad de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Hong Kong, el resguardo de Taiwán. Es decir, es mucho lo que está en juego en el terreno de lucha de Ucrania. Y creo que es un error separar un evento de otro. Maduro es un aliado muy estrecho de Putin. Ha sido uno de los pocos regímenes del mundo que ha respaldado a Putin en la invasión criminal a Rusia. Ha dicho en varias ocasiones, en las semanas recientes, que espera la victoria de Rusia sobre el pueblo de Ucrania. Hay una relación muy estrecha en el ámbito militar, en el ámbito diplomático, en el ámbito económico, energético, pero también de crimen organizado entre Venezuela y la Rusia de Putin, o no Venezuela, entre Maduro y Putin, porque realmente no son los pueblos que están en esto, sino son los dictadores. Y creo que hay que poner este conflicto por la libertad de Venezuela en ese contexto global. Pero ahí entra también muchos otros países. Y por eso creo que es tan importante que cuando se piense sobre el caso de Venezuela o de Cuba, de Nicaragua, cualquier otro país, entendamos que también está en juego la democracia, la libertad en Europa, en Estados Unidos, porque es evidente que hay un ataque sistemático a la democracia liberal como sistema. Y alguien podría pensar de que nos está escuchando que esto es una exageración. No lo es. Y les pongo un ejemplo. Aquí mismo en España, cuando se está dando el proceso de Cataluña, quedó en evidencia la interferencia rusa y venezolana sobre las redes sociales de un conflicto regional de la península ibérica, que era el tema de Cataluña. ¿Qué tiene que ver Venezuela y Rusia con la discusión sobre el independentismo catalán? Lo que tenía que ver es que había un interés común, que es el ataque a la democracia liberal como sistema, al Estado de Derecho, al respeto a la institucionalidad democrática. Y creo que eso quedó bastante evidente también en el proceso del Brexit, en donde nuevamente Rusia, nuevamente Venezuela, todo ese eje de manipulación de redes sociales también tuvo una interferencia
en ese proceso. Y también lo tuvieron en el año 2016, en el año 2020, en las elecciones de los Estados Unidos. Lo que quiero decir con todo esto es que esta es una lucha que se está dando en distintos niveles, pero hay que reconocer que hay un ataque sistemático a la democracia liberal como sistema. Hay países como España, Estados Unidos, que tienen que defenderse de esos ataques. Los pueblos dar esa lucha para evitar que pueda debilitarse la democracia como sistema. Pero hay países como los nuestros en donde ya está gobernando, en donde ya tiene el poder un sistema autocrático y nos toca más bien es luchar por la libertad y por la independencia. Entonces son escenarios distintos de una misma lucha a favor de la libertad y la democracia. El régimen venezolano también está padeciendo, como ahora el gobierno ruso, las sanciones económicas que tienen que ver con el embargo, la confiscación de bienes de los oligarcas, la congelación de cuentas, etc. Sin embargo, parece que esto, como decía, no sirve para, no hace tambalearse el régimen. ¿Por qué crees que son ineficaces estas medidas? ¿Se puede hacer algo más desde el ámbito económico internacional para asfixiar al régimen que tenga que abrir la mano? Mira, yo creo que primero que nada, el régimen de sanciones son una vía para un fin, no son un fin en sí mismo. Es decir, las sanciones son una herramienta para ejercer presión y buscar canalizar hacia el camino de una elección, como lo hemos dicho antes. Y yo en ese sentido creo en las sanciones como una herramienta, creo que tienen que ser aplicadas, creo que ha sido correcto aplicarle sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro, creo que ha sido correcto aplicarle sanciones individuales a los violadores de derechos humanos y a los corruptos, y que esto sea una herramienta. Ahora, y hay más que se puede hacer en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que precisamente por la vinculación de la dictadura de Maduro con todos estos otros países y con otros grupos irregulares, Venezuela pasó de ser una economía de alguna manera inserta en la economía global, formal, estructurada, a ser una economía totalmente ilícita, una economía ilegal. Hoy la economía de Venezuela, la estructura de la economía política de Venezuela, la estructura de poder en Venezuela, está fundamentada sobre una economía criminal que tiene varios pilares. Uno es el narcotráfico. Venezuela pasó de ser un país de tránsito de cocaína colombiana a ser un país en donde se cultiva la coca y donde se produce la cocaína. El segundo vector es la extracción del oro ilegal, el oro de sangre. El tercero es todo el manejo oscuro de la producción y comercio del petróleo. El cuarto es el blanqueo de capitales y el quinto es la minería de Bitcoin, que es más pequeño pero también importante. Y esa es la economía ilegal, la economía del ilícito de Venezuela. Y eso es lo que ha permitido una evasión a todas las sanciones. Pero también eso es lo que ha enchufado y ha creado una simbiosis de la dictadura de Maduro con grupos criminales, con estructuras de crimen organizado de todas partes del mundo. Es decir, Maduro es una estructura de poder vinculado con todos estos ilícitos. Va más allá incluso que decir que es un narcoestado. Es más que un narcoestado. Porque las relaciones no solamente son con el negocio de la cocaína, con el tráfico de drogas, sino con todos estos otros negocios y estructuras ilegales que te estoy relatando. Ante eso, sí, Occidente, Europa, Estados Unidos tiene una responsabilidad muy importante de pasar por alto esta realidad. Vamos ya con la última pregunta, Leopoldo. Estados Unidos fue uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros países en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¿Por qué tenemos muchos la sensación de que de repente ha concedido una prórroga al régimen de Maduro? ¿Eso es así? ¿Tú crees que es así? Mira, yo no lo vería como un tema de prórroga. Yo creo que sigue habiendo un compromiso muy claro en el tema de los Estados Unidos. Políticamente es bipartidista el apoyo al proceso de cambio que se debe llevar en Venezuela. Pero obviamente cambio de administraciones, cambian estilos, cambian estrategias, cambian enfoques, pero creo que el compromiso, y esto está muy claramente reflejado en el Senado americano, allá hay senadores muy relevantes, tanto de los demócratas como los republicanos, que mantienen un compromiso
permanente sobre la necesidad de seguir presionando al dictador. Y yo espero que esa política se mantenga, y espero que no solamente se mantenga firme con respecto al caso de Venezuela, sino también con el caso de Cuba y Nicaragua, porque son 3 dictaduras en el continente que tienen que ser evaluadas con el mismo compromiso, porque al final del día la permanencia de cualquiera de esas dictaduras es una amenaza a todo el resto de las democracias en el continente. Yo firmemente creo eso. Eso es lo que está establecido en la Carta Democrática firmada en el año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, y que debe ser un compromiso de los pueblos, por supuesto los gobiernos. Entonces, allí es donde hay que centrar el esfuerzo. Nuevamente, Carlos, te doy las gracias por esta oportunidad, a ti, a todo tu equipo, a todo el equipo de apoyo y a tu audiencia, y espero que nos podamos encontrar en un programa como este, hacer un balance de cómo va la lucha en unos meses, en unos años, pero yo sí te puedo decir algo, para seguir luchando hay que tener fe, hay que tener convicción, hay que tener optimismo y vocación de que los pensamientos se transformen en realidades. Y eso solo se hace con hechos concretos, eso solo se hace con acciones concretas. Pues muchas gracias, Leopoldo, y ojalá más pronto que tarde te volvamos a ver haciendo política de verdad, no desde España, sino en Venezuela y ocupando un cargo de responsabilidad que creo que por el trabajo y el esfuerzo que has dedicado lo mereces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos.